tratar de ser concretos en esta rueda de prensa. En primer término, bueno, pues desearles a todos un mejor año 2014 en su trabajo. Y bueno, venimos aquí a esta rueda de prensa, convocamos porque nos parece importante que el gobierno del Estado, a través de los servicios de salud, rinda cuenta respecto a la situación que ocurre actualmente en la jornada invernal. Y para ello voy a presentarles una información muy concreta, muy específica de lo que está pasando en San Luis Potosí y en el país, para que ustedes tengan la información de primera mano. Si nos das favor ahí, Carlitos, por favor. Bueno, el objetivo de esta reunión es actualizar la información y reforzar las medidas preventivas que desde el mes de octubre la Secretaría de Salud ha implementado, en conjunto también con los DIF municipales, con Protección Civil del Gobierno del Estado y con, por supuesto, las áreas de protección civil de los municipios. Como ustedes saben, San Luis Potosí, como muchos estados del país, ha tenido frentes fríos muy importantes, incluso está todavía en curso el frente frío 21 y 22, que fue en este proceso de cambio de año. La siguiente, por favor. Tenemos contemplado un operativo desde el mes de octubre, como ustedes lo saben. Aquí están las unidades que tiene San Luis Potosí. Tenemos más de 219 unidades operando en el estado, de los cuales 184 son centros de salud, nuestros hospitales generales, el hospital central, que es una parte muy importante. Hay efectivamente, como ustedes lo han visto, algunos centros de salud cerrados por vacaciones del personal, pero es la menor cantidad de centros en el estado. Básicamente son de algunas áreas rurales que se apoyen en algunos centros, otros centros cercanos. Siguiente, por favor. También hay una capacidad importante de respuestas. Quiero informarles que hay alrededor de 8.371 trabajadores en las 6 jurisdicciones del estado, que incluyen hospitales, centros de salud, unidades, hospitales generales y de especialidad. Entonces ha habido una importante movilización de recursos humanos, infraestructura en todo el estado, de tal manera que durante la jornada invernal pues se atiendan las contingencias que se han presentado. La siguiente. Vamos a las cifras y recuento de daños. Quiero decirles que se hizo un operativo también desde el principio de finales de noviembre, principios de diciembre, de tal manera que el personal directivo de todas las áreas administrativas en el estado exclusivamente saliera la mitad del personal una semana de vacaciones y la otra semana en la otra mitad, de tal manera que hubiera guardias vigilando pues las contingencias que se presentaron, incluyendo por supuesto toda la dirección general. Y bueno, quiero decirles que en esta semana 52 en el país, el recuento que podemos hacer de los daños a la salud que hay es que hay más de 4.780 bronconeumonías en el estado de San Luis Potosí. En esta última semana simplemente se registraron 156 y más de 18.000 infecciones respiratorias agudas. Comparado con el mes más bajo que tuvimos en este año, el que fue en el mes de agosto aproximadamente, se presentan 8.000 casos de infecciones respiratorias. Y las más altas, bueno, se presentan en la primera quincena de diciembre, alrededor de 19.000. Quiero informarles también que es muy importante esta situación porque la curva epidemiológica de enfermedades respiratorias se incrementa importantemente en el mes de noviembre, diciembre, enero inclusive, y es por lo cual reforzamos las actividades de jornada invernal y invitamos a la población a que tome medidas preventivas que ahorita vamos a reiterarlas e enfatizarlas. La siguiente, por favor. Es importante también comentarles que los casos de influenza que han sido muy publicitados, es importante que tengan ustedes las cifras oficiales. En el país se han presentado solamente 3.000 casos confirmados a través de pruebas de laboratorio específicas, de las cuales solamente 739 han sido de H1N1, 1.630 de H3N2, que es la que está circulando con mayor intensidad, y también algunos otros casos de influenza tipo B. En general, la influenza es una enfermedad que ya forma parte de la situación epidemiológica del país, que la particularidad que tiene es que cuando se presenten personas con inmunosupresión, como embarazadas, personas de la tercera edad, niños menores de 5 años o personas con obesidad mórbida, pues esto se incrementa su posibilidad de tener complicaciones graves y defunciones. Y esto es lo que tenemos que enfatizar mucho en la información que se da a las personas y que son el punto medular de la prevención con la vacunación en este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, en San Luis Potosí, ustedes saben que aunque no hemos recibido todo el corte del día de hoy, la Federación ha sido muy enfática en que manejemos cifras oficiales para que esto esté incluso publicado en las plataformas epidemiológicas del país. En San Luis Potosí se tienen registradas hasta el día 26 de diciembre, que es el último corte. El último corte nos llegará hoy. Estábamos esperando, incluso por eso prolongó un poquito la hora de la rueda de prensa. No ha llegado todo el corte, pero traemos las cifras oficiales del viernes pasado, que hay 60 casos de H1N1, 45 de H3N2, 21 de tipo B. Ha habido 4 defunciones oficiales
oficialmente tenemos ese número con un total de casos de 126, ahorita ampliaremos la información. Y quiero decirles que ha habido también efectivamente defunciones reportadas en los hospitales, pero muchas de ellas son reportadas por cuadros neumónicos de otro tipo de enfermedades que no necesariamente son influenza. Entonces es importante esto aclararlo, porque si no, bueno, sí creamos cifras que no son concretas con las cifras oficiales, y esto por supuesto que altera la situación social que se tiene de percepción de la enfermedad. La siguiente, por favor. En San Luis Potosí hoy hicimos un corte en todos los hospitales, se verificó hospital por hospital cómo está la situación. Hay 75 pacientes hospitalizados por problemas respiratorios de todo tipo, básicamente personas, muchas de ellas de la tercera edad, con problemas de neumonía, bronconeumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Hay 22 pacientes intubados en todo el estado. En este momento hicimos el corte a la 1:30 de la tarde aproximadamente, y solamente hay 12 casos confirmados de influenza que seguramente serán subidos a la plataforma el día de hoy, que serán los que se reportarán oficialmente. Es decir, ustedes se fijan realmente si hay muchos casos de enfermedades respiratorias por el frente frío que se ha presentado en los hospitales. Hay gente que ha llegado a consulta externa, hay gente con cuadros clínicos moderados o graves, pero solamente confirmados por laboratorio son 12 casos actualmente. Entonces tenemos que incrementar esto a la plataforma de nivel nacional. Y bueno, una cosa importante que tenemos que enfatizar es en los hospitales hay más de 131 respiradores disponibles para atender a los enfermos. Muchos de ellos están ocupados entre lo que son adultos y niños, y aún todavía tenemos capacidad de respuesta en los hospitales del sector salud con más de 22 respiradores disponibles para cualquier problema o contingencia que hay de enfermedad respiratoria aguda grave. La siguiente, por favor. Es importante comentarles también, se ha hablado mucho del tratamiento. Bueno, tenemos aquí distribución de los medicamentos del oseltamivir, que es el medicamento específico para tratar la influenza. Hay más de 800 tratamientos disponibles en el estado. Acabamos de recibir una remesa de 500 hace algunos días de nivel nacional, y están distribuidos en todas las jurisdicciones del estado. Particularmente en el Hospital Central tenemos aquí contacto con ellos directo, en el Seguro Social, en el ISSSTE, que ha sido apoyado también por otros hospitales. Entonces hay capacidad de respuesta para atender a los enfermos que pueden tener complicaciones graves. ¿Cuál es el requisito de esto? Bueno, que el paciente tenga el cuadro clínico diagnosticado por un médico, y que de preferencia tenga incluso la confirmación del laboratorio para que el tratamiento sea mucho más certero. Siguiente, por favor. Aquí nuevamente reiteramos, hay una cantidad importante de ventiladores para los pacientes que tengan complicaciones graves, y hay todavía 22 disponibles para cualquier caso en todo el estado, particularmente el Hospital Central, el Hospital de Soledad, que son quienes reciben más pacientes. Siguiente. Vacuna. Hemos estado atentos a toda la retroalimentación, sobre todo en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde han hecho énfasis muchas personas en que llegan a los hospitales con un cuadro respiratorio, solicitan la vacuna y en ocasiones no se les proporciona. Esto es por una razón bastante simple, es cuando una persona ya tiene un cuadro respiratorio agudo, la vacuna tarda en actuar, no sé, mínimo 30 a 60 días. Entonces, no es el tratamiento específico para un cuadro respiratorio que se le proporciona la vacuna. La vacuna tiene que proporcionar con anterioridad a que el paciente tenga sintomatología. Los anticuerpos que genera la vacuna tienen que ser procesados por el organismo, y eso lleva un periodo de tiempo algo prolongado. Por eso la jornada invernal empieza y la vacunación empieza en el mes de octubre, para cubrir básicamente el mes de diciembre y enero, que son las partes más álgidas. Y bueno, vean ustedes, teníamos 640,000 dosis en el estado, que se aplican particularmente en niños menores de 5 años, grupos de riesgo como embarazadas, pacientes con obesidad, con VIH, con alguna inmunosupresión, personas de más de 60 años y más, y personal de salud. Y del total de un poco más de 640,000 dosis que tenemos, ya se han aplicado más de 511,000, es decir, se han protegido a más de 500,000 de habitantes en el estado con diversos factores de riesgo, lo que habla de que, bueno, ha habido un importante operativo, y estas son primeras y segundas dosis de refuerzo, lo que ha permitido que seguramente la posibilidad de tener un número mayor de casos clínicos pues se haya reducido con esta cobertura. Si estamos hablando de que se ha cubierto casi el 80% de las dosis en estos meses previos, lo cual permite que las personas que llegaran a tener el problema pues sea un cuadro clínico mucho más benigno, y que evite sobre todo la posibilidad de morbidad grave o mortalidad. Siguiente. ¿Qué quisiéramos que nos apoyaran ustedes como medios de comunicación? Fortalecer lo que ya nos han ayudado, creo, durante todo el año, y en las campañas que hacemos, de establecer más que cifras y mortalidad, que creo que también es importante hablar de estadísticas, es las medidas preventivas y la información que tienen que tener las personas para que tomen mejores decisiones. Una de ellas es, pues, al abrigarse, ¿no? Yo creo que ahorita todos estamos
en esta condición de frío. Seguramente todos tenemos los pies un poco helados y es normal esto en las condiciones de frío, pero sobre todo se exacerba mucho en los niños menores de 5 años y en las personas de tercera edad. Son mucho más vulnerables a cualquier problema epidemiológico. Evitar el contacto con enfermos. Los enfermos tienen que tener un distanciamiento social breve, que puede ser desde 3 a 7 días aproximadamente. Si estornuda la persona, tratar de cubrirse las vías respiratorias, porque las gotas de flush pueden viajar hasta 2 metros de distancia para otra persona sana. No se recomienda que la persona esté saludando de mano a las personas sanas, que tenga reposo, que tenga un lavado de manos permanente y sistemático, un aislamiento social que, insisto, no es muy prolongado. Normalmente un cuadro respiratorio es autolimitado en los primeros 5 a 7 días. Evitar automedicarse, y la vacuna de antiinfluenza tiene que ser bajo prescripción médica de una unidad de salud. Eso es muy importante. Una persona que tiene un cuadro respiratorio, no es el momento más adecuado para aplicarle una vacuna. Tiene que esperar a que ceda el cuadro y aplicarse la vacuna, porque incluso durante este periodo de infección, bueno, pues hay una inmunosupresión que evita que la respuesta sea adecuada para una vacuna y no es el momento más conveniente. La siguiente. Asimismo, la vacuna antiinfluenza pues es anual, no hay que estársela aplicando frecuentemente, sino es una vacuna anual. Normalmente se aplica una dosis y una de refuerzo, y hay otra vacuna contra la neumonía que se aplica normalmente cada 5 años, que es para las personas mayores de 60 años. Hay los tratamientos antivirales muy específicos que tienen que ser bajo prescripción médica, lo enfatizamos mucho. Y bueno, como yo les comentaba, el efecto de la vacuna, bueno, tiene que ser entre los primeros 30 y 60 días, que es cuando se forman la mayor cantidad de anticuerpos. Hay una curva que incluso va incrementándose durante ese periodo, y que es cuando la persona tiene la mayor protección. Es decir, una persona idealmente debe vacunarse en el mes de septiembre, octubre, noviembre incluso, para que los anticuerpos de diciembre y enero, que son la parte más fría, pues tengan la cobertura inmunológica adecuada. Y esto es importante también comentar, que después de la primera aplicación es conveniente aplicarse a los 30 días un refuerzo. Y bueno, también es importante comentar que ha habido albergues en municipios coordinados por el DIF municipal, por la Secretaría de Salud y Protección Civil. Ha habido poca demanda, pero bueno, están siempre disponibles, y los DIF municipales en este caso creo que han hecho un trabajo muy importante junto con el DIF estatal para que haya la disponibilidad, sobre todo de las personas que tienen condiciones de pobreza o de calle y que los exponen necesariamente a hipotermia. La siguiente. También se ha hablado mucho y se ha comentado mucho de toda la cuestión de la pirotecnia, este operativo Cuetón que hace Protección Civil cada año, que ha estado atento al trabajo operativo en los municipios. Nosotros tenemos reportados oficialmente 27 casos que han tenido contacto con el sistema de salud. Estos son los casos que llegan a los hospitales. Nosotros no podríamos hablar si hay más o menos casos, porque si no nos llegan a los hospitales difícilmente los podemos captar. De estos, bueno, ha habido 9 quemaduras, y ustedes pueden ver aquí hay 6 personas con algún problema de amputación, y aquí están los datos oficiales de qué municipio, qué le pasó, qué edad tiene. Los pueden ustedes apreciar con mucha claridad. Hay incluso 2 adultos, uno de 49 y uno de 50 años, que bueno, no es frecuente porque el 85% ocurre en personas o niños menores de 15 años, y el 85% habitualmente son niños. Pero bueno, también aquí hay 2 adultos, uno de ellos de Axtla de Terrazas, y otro por ahí de Valles, que tuvieron incluso amputación de varios de las falanges de los dedos. Intoxicación por CO2 también ha sido una situación que hemos trabajado durante muchos años. Ha habido 4 casos de intoxicaciones, 2 niños en Matehuala y 2 en Soledad. Estos de Soledad, desgraciadamente, fueron 2 personas de la tercera edad que fallecieron en el municipio de Soledad, y fue confirmado el diagnóstico legista de intoxicación por monóxido de carbono. En 8 años que revisamos en las estadísticas estatales, en 8 años hubo 255 casos, con un promedio de 31 casos de lesionados, tanto quemados como amputados. Entonces esto, bueno, insisto, se ha mantenido, ha sido una cuestión que no hemos podido eliminar del todo. Siempre existe esa posibilidad y este riesgo. Entonces es importante que se siga difundiendo y enfatizando la información de que todos los niños menores de 15 años, en general, nadie debe de manejar pirotecnia, porque es un riesgo elevado. La realidad es que no tiene ningún sentido exponerse a este tipo de situaciones, porque bueno, imagínense lo que implica perder un niño pequeño, pues una falange, un dedo, una mano, el dedo pulgar, pues son tragedias que se pagan para toda la vida. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, las medidas preventivas que nosotros recomendamos es evitar el combustible en el interior de los domicilios. Se recomienda incluso evitar todo tipo de combustibles, sobre todo los combustibles fósiles, el petróleo, la gasolina, la leña, el carbón. Todo esto es muy peligroso porque genera monóxido de carbono y puede la gente durante el sueño, bueno, pues intoxicarse y perder la vida.
cuidar a los menores de 15 años particularmente, porque el 85% pertenecen a este grupo, para las cuestiones de pirotecnia, y tener atención médica hospitalaria oportuna cuando tengan algún cuadro relacionado con todo este tipo de patologías, desde las infecciones respiratorias agudas, todas las lesiones que puedan tenerse, o los cuadros neumónicos, o la asistencia para vacunación de influenza, de neumonía. La siguiente, por favor. Bueno, con esto creo que la información es bastante concreta, no quisimos extenderla mucho. Hoy probablemente entre 2 y 3 de la tarde, en un rato más nos llegue el boletín de nivel federal, donde se puedan actualizar los datos, pero esa es la información que tenemos. Quisiéramos, insisto, que ustedes enfatizaran las medidas preventivas para la población, que es muy importante. El gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de las diferentes dependencias como es la Secretaría de Salud, las instancias federales como el Seguro, el ISSSTE, Protección Civil, los DIF estatales, los DIF municipales han estado trabajando en todo este operativo, que ha sido permanente y se ha mantenido laborando durante estos días feriados para muchas de las personas de la sociedad, pues en general, y hemos tratado de que esto tenga los menos daños posibles, y ahí están, bueno, las cifras oficiales que ustedes pueden manejar y que pueden difundir para que la gente, pues no solo las conozca, sino también refuerce todas las medidas preventivas que consideramos son muy importantes. Estamos